Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más estoy aquí parado frente a cada uno de ustedes, feliz, contento, dichoso de que el Señor me da ese privilegio de poder hacerlo. Antes de comenzar con esta pequeña enseñanza, pequeña prédica que el Señor me permite transmitirles a ustedes hoy esta tarde, quisiera de que se pusiera de acuerdo conmigo y oráramos al Padre Todopoderoso para que sea Él el que tome control, para que sea Él el que me use, para que sea Él el que haga con cada uno de nosotros su propósito y su voluntad. Amén. Oramos. Padre Santo y bueno, Señor, esta tarde venimos delante de ti una vez más para pedirte, Padre bendito, que seas tú tomando control de principio a fin de este servicio, Padre, que se va a realizar en este momento, Padre bendito. Te pido, Señor Dios, que prepares nuestros corazones, que prepares nuestra mente, que prepares todo aquello, Padre Dios, para que podamos recibir esa hermosa palabra que tú tienes para nosotros esta tarde, Padre bendito. Te doy gracias, Señor Dios, por el honor y el privilegio que me das de poder estar acá, siendo ese instrumento, Padre, que tú vas a utilizar para que mis hermanos reciban tu palabra hoy esta tarde. Te doy gracias, me pongo en tus manos y te pido, Señor Dios, que seas tú hablando a través de mi boca, que seas tú, Señor Dios, expresando, Señor Dios, lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias y te bendigo por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, Dios no nos llama a nosotros a vivir en la oscuridad. Él quiere que nosotros vivamos en luz. Un avión de la aerolínea Bianca procedente de España con destino El Salvador. Ya para llegar al aeropuerto emite un mensaje pidiendo pista. Emite un mensaje a la torre de control pidiéndole la autorización para poder aterrizar. Pero el controlador aéreo no da ningún tipo de respuesta. En ese momento, el piloto emite nuevamente el mensaje. Y de la misma manera, no obtuvo ningún tipo de respuesta. Siguió emitiendo el mensaje por cada 15 segundos, una y otra vez, y al final, pues tampoco recibió respuesta y optó por comenzar a dar vueltas alrededor del aeropuerto en círculos. Poco tiempo después, otro avión procedente de Lisboa, Portugal, optó por hacer exactamente lo mismo. Dar vueltas alrededor del aeropuerto. Un tercer avión procedente de Bogotá, Colombia, se sumó a los dos primeros. Y al pasar el tiempo, después de dar vueltas y vueltas, muchas vueltas alrededor del aeropuerto, se pusieron de acuerdo entre ellos y optaron por aterrizar uno detrás del otro, dejando un intervalo de 5 minutos de tiempo. Al final, ya los tres pilotos, al verse en tierra, pudieron aclarar la situación. Y el problema por el cual no recibieron respuesta al mensaje que ellos emitieron fue que el controlador aéreo, la persona encargada de la torre de control, estaba profundamente dormida. Todos nos preguntamos, ¿será bueno el sueño? Claro que sí. Gracias a ese sueño reparador de energías, nosotros podemos seguir viviendo, ya que si no durmiésemos, las energías de nuestro cuerpo se agotaran y moriríamos. Pero lastimosamente, los sueños, o el sueño mejor dicho, también puede producir desastres. Como en esta ocasión, que este controlador aéreo, se durmió, estos tres aviones estuvieron a punto de estrellarse.
Otro ejemplo muy claro es cuando nosotros vamos conduciendo nuestros automóviles y estamos demasiado cansados y el sueño nos gana, por decirlo así. En un abrir y cerrar de ojos nosotros podemos estrellarnos contra lo que sea, otro vehículo, saliendo de la carretera, lo que sea. Entonces, estamos completamente de acuerdo en que el sueño es bueno para dormir, pero también puede ocasionar desastres. Lastimosamente, muchas personas en las iglesias hoy en día están jugando al cristianismo. Se están quedando dormidos espiritualmente hablando, sin pensar en las consecuencias que eso les puede ocasionar. Con sueño o sin sueño, muchas familias cristianas están a punto de quedarse verdaderamente dormidas por no buscar una relación genuina con el Señor. Al igual la juventud. No se ponen a pensar si lo que les gusta es lo correcto. No se ponen a pensar si lo que desean en estos momentos les podrá ocasionar problemas el día de mañana. Aunque somos conscientes, y por lo general los que ahora somos adultos, en nuestro tiempo de juventud, éramos exactamente iguales. No me diga amén, pero así éramos. Nosotros queríamos hacer nuestra voluntad a costa de lo que fuera. Hermanos, el apóstol Juan, al escribir su primera carta, lo hizo con una doble intención o con un doble propósito. Su primer propósito era poner al descubierto los errores doctrinales de los falsos maestros o de los falsos profetas, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. El segundo propósito que tenía era exhortar a sus hijos espirituales a seguir una vida santa, teniendo intimidad con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Usted se preguntará, ¿por qué nos menciona estos dos propósitos? Se lo menciono por lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3, que dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido en el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que conoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. El verso 3 nos dice: todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo, nos dice el apóstol Juan. El verso 4: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. En este verso 4 es donde nosotros miramos la exhortación que Juan les da a sus hijos espirituales. Entonces, como Dios es luz, es decir, Dios es santo, cualquiera de nosotros, usted, yo o cualquier persona en este mundo, para tener comunión o para tener intimidad con Dios, debe andar en santidad. Es ahí donde surge la pregunta a la cual estamos tratando de dar respuesta hoy en esta tarde. Dice, ¿cómo andar en santidad? Esa es la pregunta a la cual vamos a responder. El apóstol Juan nos da algunos principios o puntos para poder lograr este objetivo. Número 1. Él dice que tenemos que anunciar el mensaje que hemos oído. Le pido que me acompañe en su Biblia. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Le voy a dar unos pocos segundos para que usted pueda buscarlo, ya sea en su Biblia en papel o en su Biblia electrónica para los que son electrónicos.
Espero que ya lo tenga. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. En este verso el apóstol Juan está asegurando que este mensaje no lo recibió de una tercera persona. Cuando él dice, hemos oído de Él, cuando la frase de él expresa que lo escuchó directamente de nuestro Señor Jesucristo. Aunque los destinatarios originales de Primera de Juan eran las congregaciones cristianas de Efeso y de sus alrededores, a finales del siglo I aproximadamente, pudiésemos ubicarlo en el periodo de los últimos 10 años, por poner una fecha más específica, aunque todo esto es aproximadamente, no podemos decirlo a ciencia cierta, la fecha exacta. Mis queridos hermanos, este mensaje, como la palabra lo dice, no fue inventado por Juan, ni por alguno de los otros apóstoles o discípulos, sino que fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Y Juan fue solamente ese instrumento que el Señor utilizó para anunciarlo a sus lectores. Y entre sus lectores, ahí es donde encaja usted, donde encajo yo, donde encajamos cada uno de nosotros. Y la palabra dice que tenemos que anunciar ese mensaje del que Juan nos habla. Si cuando leímos por primera vez el versículo no lo escuchamos o no lo leímos o no lo captamos, ese mensaje dice que ese mensaje al que Juan se refiere es lo que dice la última parte del versículo 5, que dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. La palabra de Dios, cuando se refiere a luz y tinieblas, son símbolos muy conocidos en la Biblia. Luz se refiere a la verdad bíblica y tinieblas se refiere al error o a la falsedad. Moralmente hablando, cuando se dice luz, se refiere a la santidad o a la pureza. Mientras que cuando se dice tinieblas, las tinieblas tienen que ver con todo lo que es el pecado, con todo lo que son las desviaciones. El apóstol Pablo también nos aclara eso un poquito, o lo menciona en Romanos 13, versos 11 y 12. Dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad. Cuando Pablo dice dejemos a un lado las obras de la oscuridad, nos está diciendo que dejemos a un lado el pecado. Y pónganse la armadura de la luz. Dice que nosotros tenemos que buscar la forma de cómo armarnos de esa santidad que el Señor nos está ofreciendo en esta primera carta por medio de Juan. De la misma forma como estos tres pilotos de los cuales habla la historia anterior, tenemos que hacer nosotros. No importa si las personas escuchan o no escuchan el mensaje, debemos repetirlo constantemente, así como lo hicieron los pilotos. La historia dice que ellos se comunicaban cada 15 segundos con la torre de control. Lo repitieron, al final no recibieron respuesta, pero ellos siguieron insistiendo. Poco faltó para que estos tres aviones se estrellaran, porque el encargado de la torre de control del aeropuerto de El Salvador estaba profundamente dormido. Amados hermanos, es hora de que si nosotros estamos dormidos, nos despertemos.
nos despertemos, ya que sólo así podremos anunciar ese mensaje del que Juan nos habla. Nuestro segundo punto. El apóstol Juan nos da un segundo principio, el cual dice que para nosotros andar en santidad tenemos que tener comunión, tener intimidad con Cristo. El verso número 6 de la misma carta, primera de Juan, capítulo 1, verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Al andar en tinieblas, se refiere a andar en pecado, como lo dijimos anteriormente. Debido a que Dios es santo, se puede llegar a la conclusión que todo creyente que dice o afirma honestamente que tiene una relación con Dios mientras ande en pecado, está mintiendo. Juan lo expresa y nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. En este versículo, el apóstol Juan relaciona la teología con la ética. Como quien dice que él relaciona el conocimiento que tenemos nosotros los seres humanos acerca de Dios por medio de la fe y la razón con la moral. Porque la moral es aquello que a nosotros nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En el idioma griego, la palabra si decimos constituye una construcción subjuntiva, y eso hace que esa declaración sea una suposición, o sea que es solamente una sospecha, es algo que no se puede asegurar a ciencia cierta, algo que no se da por sentado. Juan nos dice que si afirmamos que tenemos esa clase de relación con Dios y seguimos haciendo las cosas que a Él le desagradan, estamos mintiendo. Y que si mentimos no practicamos la verdad. El autor de esta carta usa las mismas formas verbales en el verso 7 para mostrar la verdadera naturaleza que los creyentes tienen. La verdadera naturaleza que todo creyente que tiene una relación con Dios, y dice que deben andar en luz como Él está en luz. Juan está escribiendo que para corregir una manera de pensar equivocada o errónea de sus lectores, leemos el verso 7 que dice: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. El propósito de Juan aquí en este versículo es recalcar que si los cristianos vivimos en luz, donde también está Él, o sea Dios, tendremos comunión con Él y Él con nosotros, como lo explican las afirmaciones de este verso 7. Estas afirmaciones nos revelan acerca de los creyentes que andan en luz. Como primera afirmación podemos decir que tenemos comunión los unos con los otros, y esto se refiere a Él y a nosotros. Estamos hablando de tener comunión con Dios. La segunda afirmación nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, esto es algo que no sucede de hoy para mañana, sino que es algo que sucede progresivamente. La santidad es algo que sucede progresivamente. Esta segunda afirmación nos dice de que nos vamos limpiando de todo pecado, que Jesucristo nos va limpiando de todo pecado. Si regresamos a la ilustración
Perdón, si regresamos a la historia de la cual hablamos al principio, recordaremos que los 3 pilotos, después de comunicarse con la torre de control repetidas veces y no recibir respuesta, optaron por ponerse de acuerdo entre ellos y aterrizar uno detrás del otro, dejando un intervalo de 5 minutos. Trataban de que en ese periodo de tiempo de 5 minutos la pista estuviese despejada y que un avión siguiera al otro y aterrizaran sin ningún tipo de problema. Entonces, así como estos 3 pilotos se pusieron de acuerdo entre ellos para aterrizar, así nosotros tenemos que seguir a Jesús. Juan nos dice en su evangelio, en el capítulo 8, verso 12, Jesús hablando, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Amén. Eso nos lo dice el Señor. Como tercer punto, el apóstol Juan también nos da otro principio más, que dice que tenemos que vivir en verdad. En este verso, Juan da a entender que los falsos maestros llegaban al extremo de negar por completo la existencia de la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros. Estos falsos maestros no solo desconocen su pecado, sino que también afirman falsamente que tienen comunión con el Padre. Mientras que Juan dice en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cristo nos perdona? Cristo nos perdona y nos limpia. Aquí el autor nos dice que la confesión continua del pecado es indicación de salvación genuina. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. El término confesar significa decir lo mismo que Dios dice referente al pecado y reconocer el punto de vista de Dios con relación a este. En el verso 7 leímos: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En este verso estamos viendo la perspectiva de Dios. Porque Él dice, Juan dice que Dios está en luz. Y si nosotros estamos en luz o andamos en luz como Dios lo está, tenemos comunión con Él. Amados hermanos, la confesión del pecado caracteriza a los cristianos genuinos. Si usted y yo queremos ser un cristiano genuino, tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Dios ofrece una limpieza continua a los que confiesan sus pecados. El verso 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como Dios ha dicho que todos los seres humanos somos pecadores. Si negamos este hecho, equivale a que nosotros estemos calumniando a Dios. Equivale a que nosotros le digamos a Dios mentiroso. La misma Biblia nos lo demuestra. Podemos ver lo que dice Romanos 3:10 en adelante. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras.
Veneno de serpiente gotea en sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Verso 16. Siempre hay destrucción y sufrimiento en los caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Amado hermano, me gustaría que si usted no está practicando alguno de estos principios de los que hemos hablado hoy esta tarde, comencemos a hacerlo. Recuerden, nuestro primer principio fue que tenemos que anunciar el mensaje que hemos oído. Y ese mensaje es que Dios es luz y no hay tinieblas en él. El segundo es que tenemos que tener comunión o tenemos que tener intimidad con Dios por medio de Jesucristo. Y el tercero es que tenemos que vivir en la verdad. Ya para terminar, como le dije hace ratito, si usted no lo está haciendo, es momento de que comience a hacerlo. Es momento de que por lo menos tratemos de comenzar a practicar estos principios de los que hemos hablado, ya que si no lo hacemos es como que estuviésemos viviendo adormecidos. Y si estamos adormecidos o si tenemos sueño, al final vamos a terminar durmiéndonos. Y eso significaría, espiritualmente hablando, que no nos importa o no nos interesa el estado de nuestra alma. Así es que hoy es el momento de que si usted ha estado durmiendo, despierte. Hoy es el momento de que si usted no tenía una relación o no ha buscado una relación con el Señor, comience a hacerlo. Y si ya lo tenía, que lo continúe. Ya que el Señor está allí dispuesto. Yo estoy completamente seguro que el Señor no nos va a rechazar. Al contrario, yo sé que el Señor, como lo dice su palabra, será un abogado para el juicio final. Oremos. Padre Santo y bueno, venimos una vez más delante de ti, Señor Dios, para darte gracias, Padre, por esta palabra que tú has permitido compartir, Señor. Te pido, Padre Dios, que permitas que llegue hasta el corazón de mis hermanos, Señor. Que no quede nada más en su cabeza, sino que baje hasta llegar al fondo de su corazón. Y lo más importante, Señor, que cada uno de nosotros practiquemos eso que hemos escuchado, Señor. Practiquemos esa palabra que hemos recibido de ti hoy esta tarde, Padre bendito. Te damos gracias, Señor Dios, por lo que has hecho, por lo que vas a hacer con cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a anunciar ese mensaje que hemos escuchado de ti, Señor. Que nos ayudes, Padre bendito, a poder buscar esa santidad a la cual tenemos que buscar para poder tener comunión contigo, Padre Santo. Pero sobre todo, Padre bendito, ayúdanos a poder vivir en esa verdad que tenemos que vivir para poder ser aptos, Señor Dios, para tener comunión contigo, Padre Santo. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.